Chavos, excelente tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Héctor Code. Fue un canal para mí creado para compartir conocimientos sobre SQL Server, Visual Basic, programación, Excel y muchos temas informáticos que poco a poco iré subiendo a mi canal. Muy bien, pues ahora toca trabajar con el gestor de base de datos SQL Server. Vamos a ver. SQL Server es un gestor de base de datos que como su nombre lo indica, nos permite crear bases de datos. Es decir, en SQL Server podemos ingresar información masiva. Entonces nosotros, a partir de esa información que tenemos en nuestra base de datos SQL Server, hay muchos gestores de base de datos. Por ejemplo, Access. Access es un software de bases de datos, pero es más dirigido a pequeñas empresas, de pequeñas a medianas empresas. SQL Server, con el gestor de base de datos que vamos a trabajar ahorita, es un gestor de base de datos de medianas a grandes empresas. Hay otro software como MySQL Server, Oracle, entre otros software destinados a la creación de bases de datos. Ahorita para enfoque práctico vamos a empezar con SQL Server Management Studio, versión 2019. Si alguno de ustedes aún no tiene instalado SQL Server Management Studio, pueden enviarme un comentario. Héctor Code, ¿cómo puedo descargar SQL Server 2019? Con gusto se los explico. Entonces, ahorita vamos a trabajar con el gestor de base de datos SQL Server Management Studio. Es un programa, es un software muy accesible, con una interfaz gráfica eh, intuitiva, con la cual podemos hacer, por ejemplo, menciono, tenemos lo que es la cinta de opciones que compone lo que es file, que es el archivo. Aquí nosotros en nuevo podemos crear un nuevo archivo. Open, en Open podemos, digamos, folder, abrir una nueva carpeta o abrir un nuevo archivo. Aquí guardamos el archivo, guardamos todo, guardamos la solución. En View digamos, lo que View es la parte donde nos permite visualizar lo que son las vistas. En Query, aquí nosotros podemos ejecutar el query y nos da varias opciones que ahorita no necesitamos. Más adelante en el curso les estaré explicando qué significa cada elemento. Todos que son las herramientas que se usan en SQL Server Management Studio, Windows, y bueno, estas opciones casi no se utilizan. Aquí tenemos lo que es la base de datos. En Master, aquí este combo box nos despliega lo que son las bases de datos que están contenidas en nuestro gestor de base de datos. Tenemos, yo estoy trabajando ahorita con varias bases de datos. Tenemos a Kali Complement, Kali Global, Master, Mode, NetSuite, Kali. Bueno, esas tres bases de datos son las que yo estuve trabajando. Norwich, que es una base de datos de prueba, y Adventure Works también es una base de datos de prueba. Adventure Works, según ustedes, estimados amigos, suscriptores, desean saber cómo descargar una base de datos de prueba para poder hacer, como su nombre indica, pruebas en SQL Server, sus prácticas. Entonces me pueden dejar ahí un mensajito en mi bandeja, un mensajito, y con gusto mucho, Héctor Code, ¿cómo puedo descargar una base de datos de prueba? ¿Cómo puedo descargar la de Adventure Works o la de Norwich? Con mucho gusto les apoyo en ese proceso. Tenemos la de esa InfoCube. Bueno, ahorita vamos a trabajar especialmente con la base de datos de BD1. Bueno, antes, ¿cómo nosotros podemos crear una nueva consulta? Muy bien. Tenemos lo que es el BD1, es nuestra base de datos. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es la base de datos. Nos menciona lo que son las tablas. Damos clic. Entonces está expandiendo y nos muestra todas esas tablas son las que integran
nuestra base de datos de Adventure Words, que como les comenté, esa base de datos de prueba. Tenemos la base de datos Caddy Complement, es con la que estuve trabajando. Integra estas tablas. También integra lo que son programmability. También podemos, como les comenté, podemos hacer, bueno, una de las ventajas de SQL Server, este gestor, es que podemos programar en ella. Podemos usar lo que son los store procedures, que más adelante en capítulos posteriores les estaré explicando en qué consisten los store procedures y cómo se diseñan las funciones también. Bueno, más adelante en el transcurso de este curso les estaré explicando cada uno de estos elementos. Basta ahora con irnos a la base de datos BD1. Aquí nos da varias opciones. El menú contextual. Abrimos el menú contextual, clic derecho y nos muestra lo que son estas opciones. Tenemos nueva base de datos, nuevo query, tags. Bueno, aquí nos vamos a lo que es nuevo query. Ojo, otra cosa. Ojo chavos, cuando nosotros queremos abrir una base de datos, aquí tenemos que abrir, digo, que es un nuevo query. Pero si abrimos un nuevo query, o sea, una nueva consulta de esta base de datos, nos va a arrojar información única y exclusivamente de esta base de datos. Si nosotros queremos obtener información de tablas de la base de datos Caddy Complement, tenemos que hacer un nuevo query, insertar un nuevo query, y al insertar un query o una consulta de esta base de datos específicamente, nos va a mostrar o nos va a arrojar información únicamente de esta base de datos. Entonces nos vamos a la base de datos BD1, creamos un nuevo query. Bueno, como yo ya he venido trabajando con SQL Server y ya hice yo estos ejercicios, yo voy a empezar a hacer desde cero, frescos, para que vayamos a la par. Chavos, tranquilos, relájense, frescos, eso es fácil, no es complicado, solo vas a tener práctica, disciplina y perseverancia. Y ya lo demás ya viene solo, frescos, tranquilos, que yo les voy a ir explicando paso a paso. Muy bien. Esto es lo que ven aquí, todo eso está, ustedes dirán, bueno, Héctor Code, ¿qué es este código, no? ¿Qué es todo este código, no? Frescos, tranquilos, se los voy a explicar paso a paso, no es nada difícil. Bueno, vamos a ello. If object ID usuarios is not null, drop tag usuarios. Bueno, lo que ven aquí, todas estas líneas de código son lo que llamamos en SQL Server ligote de comandos. Todo esto es un ligote de comandos. Y vamos a ejecutar en SQL Server todo este ligote de comandos. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? If object ID usuarios is not null, drop tag usuarios. Bueno, estamos diciendo, si este objeto is not null, es decir, no es nulo, es decir, que existe, bueno, más adelante les voy a explicar lo que es esta cláusula. Bueno, aquí nos está preguntando si esta tabla o este objeto usuarios existe actualmente en la base de datos. Usamos lo que es el comando drop table, que es elimíname la tabla usuarios. Si existe esta tabla, elimíname la tabla usuarios para yo poder crear esa tabla desde cero.
Entonces, más adelante les explicaré lo que son bueno, en el transcurso de lo que estamos ocupando esos comandos, les iré explicando. El comando drop table, bueno, hay dos tipos de comando en SQL Server, que son delete table y drop table. ¿Cuál es la diferencia? Delete, ponemos aquí, esta instrucción delete y instrucción drop table. Bueno, delete se usa para eliminar solamente registros, filas en una tabla. O sea, elimina todo lo que tenga una tabla. Claro, la instrucción delete puede eliminar todos sus registros o registros específicamente que nosotros queramos. Delete elimina, como les comenté, elimina filas, elimina registros de una tabla, pero no elimina la tabla completamente. O sea, no elimina la estructura de la tabla, las columnas de la tabla, no las elimina. La estructura permanece intacta de la tabla. Solamente elimina los registros. Más adelante, cuando entremos a la instrucción de delete, les explicaré ese paso. La instrucción drop table, por otro lado, drop sí elimina toda la tabla, elimina toda la estructura de la tabla cuando usamos drop table. Drop table elimina columnas, elimina todo, prácticamente todo, la deja vacía. Entonces, ahorita estamos diciendo que si existe la tabla de usuarios, entonces elimínamela para yo podría crear desde cero. Muy bien. Entonces, hay otra instrucción que es create table. Create table. Perdón, aquí era películas. Bueno, esta instrucción, create table, acordaros, muchachos, acordaros. Esta es una pregunta de examen más adelante. Create table es un comando en SQL Server fundamental, importante, ya que nos permite crear tablas desde cero prácticamente. Entonces creamos a través de ese comando create table películas, abrimos lo que es paréntesis y aquí vamos a cerrar lo que es el cuerpo, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y cerramos con un punto y coma. Esto es clave. De ahí vamos a agregar lo que son los títulos. Bueno, vamos a agregar lo que son los campos que van a pertenecer a nuestra tabla. Título, yo quiero que un campo de mi tabla se va a llamar título y va a contener datos de tipo varchar de 20. Bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Frescos, chavos, frescos. Título es el nombre de campo que nosotros le queremos dar a nuestro campo de una tabla. Varchar es el tipo de datos. Bueno, más adelante les explicaré en los cursos, en los capítulos que vienen, qué es esto de varchar y qué son los tipos de datos. En este caso, varchar es un tipo de dato, podríamos decir, de cadena o tipo de dato string. Varchar, varchar, bueno, les explico, cuando nosotros queremos ingresar un texto, por ejemplo, nombre, castellanos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ingresar, bueno, ¿qué son los tipos de datos? Muy bien. Por ejemplo, Héctor Castellanos es una cadena, de texto. Entonces, nosotros en título, por ejemplo, un título puede ser Misión Imposible. Este título es una cadena de texto y como tal, como es una cadena de texto, entonces se va a almacenar en un tipo de datos varchar. Y 20, ¿qué es 20? 20 es esa cantidad de caracteres que nosotros vamos a asignar a nuestro campo. Es un máximo.
es un máximo de caracteres que nosotros le vamos a asignar. Entonces tenemos título, actor, como también es un texto, le vamos a dar varchar 20. Actor varchar 20, duración, en duración integer. ¿Qué es integer? Integer es un tipo de datos, bueno, en SQL Server tenemos principalmente 4 tipos de datos. Los que son varchar, los que almacenan cadenas, integer, almacenan números enteros, float, almacena números decimales, y lo que son varchar, integer, float, y más adelante les explicaré los siguientes: duración y cantidad. Cantidad igualmente también va a ser de tipo integer porque nos va a almacenar números enteros. Aquí nos faltó poner lo que son las comas. Sí, es cierto, ya existe esa base de datos. Entonces voy a tener que eliminar. Muy bien. Como yo ya había hecho esta base de datos, vamos a eliminar esa tabla de películas. Nos vamos a BDU, a BD1. De una vez aprovechamos y les digo cómo pueden eliminar una tabla de una base de datos. Por ejemplo, aquí tengo la tabla de DBO usuarios. El esquema DBO, DBO es un esquema, ese esquema predeterminado de SQL Server. Entonces procedemos a eliminar lo que es la tabla de películas. Se van aquí a delete, que es eliminar. Nos dice, nos deseas eliminar este objeto. Ok. Y como ven chavos, ya se eliminó de aquí, de mi tabla de mi base de datos BD1, ya se eliminó la tabla de BO películas. Muy bien, entonces vamos a crear otra vez esta tabla. Muy bien, ahora sí, como ven, ya no aparece error. ¿Por qué me aparecía error? Porque ya existía en la base de datos. Y como ya existía, entonces me dijo SQL Server, ¿sabes qué? Ya existe esta tabla en tu base de datos. Entonces, por lo mismo me marcó un error. Muy bien, entonces ahora vamos con, hay un comando que, déjenme les comento, hay un comando que se llama exec-sp-columns películas. Este comando exec-sp columns películas, ese es un store procedures, o un procedimiento almacenado que nos va a permitir visualizar lo que son las columnas en nuestra tabla. Vamos a ejecutarla. Bueno, vamos a ejecutar todo este lote de comandos. Y como ven, aquí nos aparece lo que es la base de datos DB1. Nuestra base de datos BD1, el objeto DBO, que es el esquema DBO predeterminado o por default de SQL Server. Tenemos el nombre de las tablas, nombre de las tablas películas y el nombre de las columnas, título, actor, duración, cantidad, el tipo de dato, nombre de tipo, que es varchar, integer e integer. Aquí otra cosa que es también importante, dice es nulable, o sea, es nulo, yes, aquí me aparece yes y yes. ¿Por qué me aparece? Porque en esta columna is nulable me aparece yes en todos. Porque aquí no especificamos. Por ejemplo, si ponemos acá is
not null, no, not null, estamos diciendo que no admita valores nulos. Estamos diciendo aquí con not null que no admita valores nulos. Pero como no le pusimos not null, entonces por default SQL Server admite que vamos a trabajar con que esos campos aceptan valores nulos. Por eso dice is nullable, yes. Entonces, como les comenté, este Store Procedures nos permite visualizar todas las columnas en nuestras tablas. Posteriormente vamos con otro comando que es el inserinto. Inserinto películas. ¿Qué es esto? Inserinto es un comando SQL Server que nos permite insertar registros. Entonces vamos con inserinto películas, título, actor, duración, cantidad. Muy bien, esta es la estructura de inserinto. Primero vamos a ingresar inserinto de lo que son los campos. De la tabla películas vamos a poner lo que son los campos título, actor, duración y cantidad. Y vamos a agregar lo que son sus valores. Imposible. Bueno, como aquí por ejemplo, como en el campo título, tenemos acá título, acepta valores de tipo varchar. Quiere decir esto que lo que vamos a ingresar aquí en la columna título son cadenas de texto o es texto. Y un texto, en este caso misión imposible, para especificar a SQL Server que se trata de un texto, y vamos a poner comillas simples entre texto para indicar a SQL Server que se trata de un texto. Vamos Tom Cruise, que es el actor. Igual como es texto, lo ponemos le ponemos comillas simples. Duración. Como duración es un tipo de dato integer, entonces integer es un número entero. Entonces le ponemos 180 y en cantidad le ponemos 3, como cantidad también es un número entero. Aquí lo tenemos. Duración de tipo integer y cantidad de tipo integer. Entonces le ponemos 3, punto y coma, y así seguimos con los demás. Igual, inserinto, ingresamos un nuevo registro. Vamos a ingresar un nuevo registro. ¿En dónde? En la tabla películas. Películas, ¿y qué campos son los que va a tener el campo películas? Va a tener título, actor, duración y cantidad. Valores. ¿Qué valores va a contener qué valores van a contener cada una de estas columnas? Pues va a contener esa y Fred, China Zorrilla, 1, es 110 y 2. Muy bien. Muy bien, pues en esta lote de comandos insertamos lo que son unos registros. En la tabla películas ingresamos unos registros, ingresamos sus respectivos valores, así en cada uno de esos inserinto. Posteriormente, hay otra cláusula que se llama select asterisco from películas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es IntelliSense.
que nos permite autocompletar lo que son autocompletar lo que es los datos, los nombres de las columnas, los nombres de las tablas. Le damos punto y coma. Ejecutamos esta línea de código seg asterisco from películas. Es que vamos a... Muy bien. ¿Qué es este select asterisco from películas? Bueno, select es un comando SQL que nos permite recuperar información de una tabla. Cuando decimos select asterisco, este asterisco se refiere o hace referencia a todos sus registros. Es decir, tráeme todos los registros de la tabla que yo deseo obtener esa información. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo select asterisco from, tráeme todos los registros de la tabla películas. Todos los registros los que yo ingresé aquí, cada uno de esos valores, Misión Imposible, todos esos registros o valores que yo ingresé, que yo fui ingresando en mi tabla, y los muestro con este comando select asterisco from películas, y como ven aquí me aparece lo que es el título, el actor, la duración, la cantidad de los campos con sus respectivos registros: Misión Imposible 2, Mujer Bonita, es el Fred, y cada uno de esos cada una de esta información. Muy bien. Ojo chavos, podemos extraer información podemos extraer todos los registros de una tabla, o podemos extraer ciertos registros o registros específicos que nosotros queremos obtener de nuestra base de datos. Por ejemplo, select título, actor, from de la tabla películas. Aquí seleccionamos, queremos que nos traiga lo que es queremos que nos traiga la información únicamente de los campos título y actor de la tabla películas. Es decir, estoy diciendo SQL Server, seleccioname los campos título y actor de la tabla películas. Únicamente los campos título y actor. Entonces le doy ejecuto y me trae, como ven, me trae lo que es el título y me trae el actor. Esas dos columnas que yo hice referencia en ese select, título y actor, y me trae información referente a esas dos columnas. Me aparecen los que son los títulos y los actores. Entonces nos vamos con otra sentencia. Seleccioname título, duración from de la tabla películas. Aquí estoy diciendo, seleccioname únicamente el campo título y el campo duración de la tabla películas. Ejecutamos y me trae lo que es el título. Como ven, me aparecen los títulos: Misión Imposible 2, Mujer Bonita, es el Fred, y me trae la duración de cada uno: 180, 190, 118 y 110. Estas dos columnas son las que yo especifiqué aquí en este select, título y duración. Ahora nos vamos con el otro comando select, título, cantidad from de la tabla películas. Aquí estamos diciendo, ¿sabes qué SQL Server? Seleccioname los campos título y cantidad de la tabla películas. Ejecutamos y como ven nos aparece lo que son los títulos y sus respectivas cantidades, 3, 2, 3, 2 de cada uno de esos títulos. ¿Cómo obtuvimos título y cantidad? ¿Cómo obtuvimos esas dos columnas? Pues porque las seleccionamos en el select, título y cantidad. Muy bien. Pues bueno, recapitulamos otra vez. Recapitulamos aquí en esta primera línea de código, y elegimos a SQL Server.
Si existe la tabla películas o el objeto películas, si existe, entonces elimínamelo. Entonces, si existe la tabla películas, entonces se lo elimina. Y entonces con el comando create tabla películas nos permite crear una tabla desde cero. Agregando lo que son los nombres de los campos, título, actor, duración, cantidad, sus tipos de datos, varchar, integer. Recordemos que varchar es un tipo de dato que admite cadenas de texto. Integer es un tipo de dato que admite números enteros. Aquí estamos especificando con 20 el tamaño que nosotros queremos que tenga esa cadena de texto como límite. Claro, no íbamos a poner, por ejemplo, si los nombres, por ejemplo, tienen, eh, la mayoría de los nombres tienen un número de caracteres de 10 dígitos, no íbamos a poner los 10 dígitos, porque sería exacto. Le vamos a poner unos 15 o 20 para que si cuando nosotros ingresamos un nuevo registro o un nuevo título, y ese título en vez de tener 10 caracteres, tiene 12 o 13, entonces nosotros a poner un 20 tamaño de caracteres, entonces vamos a tener un margen. Vamos a tener un margen para darles margen de tamaño a ese tipo de datos. El tipo de datos integer, recordemos que integer es un número entero. Integer es un tipo de datos enteros. Puede ser 54, 7, 7, es decir, no. Hay un límite también. Hay un límite, pero el tipo de datos integer maneja números enteros, el tipo de datos varchar maneja lo que son cadenas de texto. Por ejemplo, en este caso de varchar, tenemos lo que es, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar, Héctor, queremos almacenar esta cadena de texto que va entre comillas simples. Si nosotros queremos almacenar esta cadena de texto, la vamos a almacenar en un tipo de datos varchar. Por el contrario, si solo queremos agregar un carácter, lo vamos a agregar en un tipo de datos char, que es una letra. Char, que es una letra. Entonces aquí posteriormente ejecutamos lo que es el procedimiento de Store Procedures, que nos permite visualizar todas las columnas que contiene esa tabla. Por ejemplo, la tabla películas. Ejecutamos el Store Procedures y como ven aquí nos muestra lo que es la base de datos BD1, el esquema de base de datos DBO, que como les comenté es un esquema predeterminado por default que maneja SQL Server. El nombre de la tabla que es películas y nombre de las columnas, título, actor, duración y cantidad. Entonces aquí posteriormente lo que hicimos fue ingresar registros a la base de datos. Como creamos la tabla, pero no tenía registros, entonces aquí procedimos a hacer esa inserción de esos registros. Aquí especificamos los campos que tiene la tabla películas y los valores que integran cada uno de esos campos. Aquí también, bueno, aquí recordaros que estas cadenas de texto están entre comillas simples, porque estamos mencionando SQL Server, que es una cadena de texto. Tenemos lo que son 183, como son números enteros, nos ponemos entre 183. Y aquí asterisco from películas. Seleccionamos todas las películas. Aquí como ven seleccionamos todas las películas. Aquí seleccionamos título y actor de la tabla películas. Solamente nos muestra información de los campos título y actor. Aquí en esta tabla título duración nos muestra información del campo título y del campo duración. Y aquí de campo select título o cantidad nos muestra información de título y la cantidad de la tabla películas. Bueno chavos, pues espero que hayan entendido bien estos conceptos, estos comandos.
fundamentales de SQL Server. Ya saben, si tienen dudas, con mucho gusto se las resuelvo en los comentarios. Por favor, no se les olvide darle un like a este video si les gustó, si entendió, si apasionó este video. Para mí fue un placer explicaros este video. Y no olviden suscribirse a mi canal para que así pueda yo subir contenidos igual de importantes como esos y para que haya una retroalimentación y todos y sea un aprendizaje bien, ¿no? Profundo. Excelente tarde y que tengan una excelente tarde.